¡Ya llegamos! Y esto es Al Freddy. A continuación, les hablaremos sobre análisis, teorías, especulaciones y curiosidades del capítulo Alone at Sea de Steven Universe. ¡Disfrútenlo! Steven, Lápiz y Greg están en los muelles de Ciudad Playa, que se ubican en esta parte de la ciudad. Lápiz se cubre los ojos con sus alas al igual que lo hizo en el capítulo Amigos del Granero. Típico, cuando rentas un barco para ahorrar dinero, pero al final te lo rompen y tienes que comprarlo. Esta es la primera vez en la que Greg y Lápiz se conocen formalmente, y aunque Greg no guarda resentimiento de lo ocurrido en Gema del Océano, todavía no se siente muy cómodo con los poderes de Lápiz. Vemos que Lápiz todavía no está adaptada a las costumbres terrícolas, pues no le da la mano a Greg cuando se conocen. Esto es muy diferente a Peridot, que la vemos mucho más adaptada a la tierra. Steven le dice que una mala experiencia no puede arruinarle su gusto por el agua, a lo que Lápiz le contesta que ha tenido más de una mala experiencia. Esto puede significar tres cosas. 1. Antes de quedar atrapada en el espejo, también tuvo malas experiencias con el agua. 2. Se estaba refiriendo a lo que sucedió con Peridot en el capítulo Amigos del Granero. 3. Se refería a malas experiencias en general, como quedar atrapada, tener su gema rota y ser capturada por Homeworld. El barco Lil Lápiz antes se llamaba SS Miseria. ¿Coincidencia? No lo creo. Lápiz tiene risa de cerdito, como Eli. Lapislázuli grita que no quiere estar a cargo cuando Greg le da el sombrero y le llama Capitana Lázuli. Tenemos dos teorías para esto. 1. Lapislázuli no quiere estar a cargo porque durante meses estuvo bajo el control de Malachite, por lo que ya no quiere asumir más la responsabilidad de estar a cargo. 2. Lapislázuli anteriormente dirigió algún grupo de gemas, pero sus malas decisiones o las circunstancias hicieron que su equipo tuviera un destino terrible. Recordemos que todavía no sabemos por qué Lápiz fue enviada a la Tierra ni qué cosas terribles hizo en el pasado. Además, más adelante Jasper le pregunta si la versión enana de Rose Cuarzo ahora trabaja para ella, dando a entender que Lápiz es líder de gemas de alto rango. Tal vez Lázuli se siente culpable por haber guiado mal a su equipo. Vemos que Lápiz no quiere ponerse ropa, muy similar a como Peridot tampoco le había sentido a la ropa. Esto significa que la ropa que Lápiz usó en el capítulo Hit the Diamond era parte de su cuerpo y no era ropa externa. Vemos que Lápiz controla la naranjada de su vaso. Esto confirma que Lápiz puede controlar cualquier líquido y no solamente el agua. Vemos que Greg puso un gusano de gomita como carnada. Por lo visto, lo que sucedió fue que Jasper tomó la caña de pescar. Suponemos que intentó subir por la cuerda, pero con su fuerza y la de Lápiz, esta se rompió. Después, Jasper nadó hasta que volvió a alcanzar el barco y lo golpeó para que dejara de avanzar, lo que dañó los motores. Y por último, subió por medio de la cadena que dejó Greg al anclar el barco. Algo que nos parece interesante es que Jasper sabía que Lápiz estaba en el barco, a pesar de no haberla visto subirse en él. ¿Será que una vez fusionadas forman un vínculo tan fuerte que son capaces de sentir a las otras gemas? Además, cuando Lápiz está jalando la caña de pescar, se ve que ella siente algo. Y no fue que sintió la cuerda romperse, porque la caña se rompe unos segundos después. Luego, Lápiz corre desesperada para ver quién estaba jalando, pues seguramente sintió la presencia de Jasper. Pero entonces, si en verdad las gemas pueden sentir la presencia de las otras gemas, ¿por qué Rubí no pudo sentir la presencia de Zafiro en el capítulo Escape de Prisión? Ya que en este capítulo estaba buscándola desesperadamente y de hecho falló, pues se encontró primero con Lapislázuli. Steven propone jugar Shuffleboard. Este es un juego que consiste en empujar discos pesados con unos palos para deslizarlos por el piso y colocarlos en ciertas áreas. Dependiendo en qué área quedan, son los puntos que obtienen. La relación entre Lápiz y Jasper es muy probable que sea una metáfora a una relación tóxica, donde Jasper toma el papel de la abusadora y Lápiz el papel de la víctima. Recordemos que originalmente Lápiz había nacido de un cómic que Rebecca Sugar hizo cuando ella había salido de una mala relación. Esta primera versión de Lápiz fue víctima de abuso, por lo que es posible que esta idea permaneciera hasta Steven Universe. Las teorías de que Jasper estaba en el clúster y que la gema de Jasper estaba rota fueron completamente desmentidas, simplemente estaba en el océano. Y bueno, lo que fácil viene, fácil se va. Y ahora veamos, ¿qué estaba haciendo Peridot cuando Lápiz estaba navegando con Steven? Correr alrededor del campo mientras sostienes una pizza por 48 horas realmente te hace que aprecies tu hogar. Descubrí que son las abejas y serpientes y carros. De cualquier forma, dejando las heridas a un lado, me ha hecho pensar sobre qué tanto tiempo llevo aquí y todas las cosas que he aprendido. También es lindo aprenderlas con alguien. Oh, ese alguien no está aquí. Esperen. ¡Tengo el granero para mí sola! 2.3. Cara de internet. ¡Es hora de Peridot! ¡Ñejejeje! Ahora correré alrededor del granero con mi ropa puesta. Voy a poner Campaigning Hearts tan fuerte que los diamantes lo podrán escuchar. De hecho, en verdad espero que no lo hagan. Estoy jugando frisbee conmigo misma.
Tengo un presentimiento de que esto fue pensado para 2 participantes. Tal vez trabaje en mi ensayo, pero todavía estoy atorada en mi teoría de la Poutin. Ese error en la trama sobre el jarabe de maple es simplemente ridículo. Esperen, ya sé, miren esto. ¿Están listos? ¿Vieron eso? ¡Moví la cuchara con mi mente! Apuesto a que a Lazuli le va a encantar esto. Hablando de las estrellas, ella está de regreso. Debo mostrarle lo que puedo... ¡Oh! ¡Regreso más tarde! Quisiéramos agradecer a nuestra amiga Sarina por ayudarnos a darle voz a Peridot. Los invitamos a que se den una vuelta a su canal, donde sube fandub en español de los capítulos y clips más recientes de Steven Universe. Y si les gusta su contenido, no olviden suscribirse. Estas fueron las teorías, análisis y especulaciones del capítulo Alone at Sea. Si les gustó el video, les agradeceríamos que se suscribieran a nuestro canal. Y tenemos una pregunta para ustedes. ¿Cómo crees que Jasper pudo encontrar a Lapis? ¿Pudo sentir su presencia ya que formaron un vínculo al fusionarse? ¿Jasper, al ser una guerrera, es una buena rastreadora? ¿O simplemente tuvo suerte? Déjanos tu respuesta en la caja de comentarios. Recuerda darle like si te gustó el video y compartirlo. Nos vemos en el siguiente video.